El Chavo del Ocho, un inocente niño con un gran corazón. Un programa que nos hizo soñar en nuestra infancia e incluso en la adultez. Pero hoy romperé tus sueños. Y a partir de este momento, cada que veas al Chavo, lo harás con otros ojos. ¿Qué hay, monstruitos y monstruitas de la oscuridad? Yo soy Dark Piña y esta noche estoy aquí para destruir tu infancia y revelarte los momentos más oscuros del niño del barril. Desde el turbio pasado del Chavo, lleno de muerte y sustancias, hasta los perturbadores disfraces que se usaban en los shows en vivo y que tienen una oscura leyenda. Esto es El Lado Oscuro y sé bienvenido a los momentos más aterradores del Chavo del Ocho. No me simpatizas. Tú a mí no me simpatizas. Las muertes de la vecindad. Seguramente, como yo, asocias a la vecindad del Chavo con un lugar bonito y lleno de vida. Pero te sorprenderá saber que en por lo menos 2 apartamentos sucedió la muerte de 2 personajes y los 2 fueron descubiertos por el Chavo, un niño de 8 años. La primera persona se trata de la viejita del apartamento número 8, un personaje que no conocimos en la serie, pero que gracias al libro El Diario del Chavo, escrito por Roberto Gómez Bolaños, descubrimos que esta mujer fue quien adoptó y dio hogar al Chavo, un niño que había vivido de todo en la calle y que por fin era querido, estaba a salvo, o por lo menos por un tiempo. Pues desafortunadamente, una mañana, la mujer simplemente ya no despertó, y cito: "Primero, me quedé en la vivienda número 8, en la cual vivía una señora muy viejita, la cual me dijo que yo le recordaba a un nieto que ella había tenido. A esta viejita del 8 le temblaban muchísimo las manos, por lo cual no podía hacer muchas cosas. Por eso yo le ayudaba, pero ella siempre me decía: Dios tendrá que hacerme el milagro de que alguna vez me dejen de temblar las manos. Hasta que un día llegué a la vivienda y me di cuenta que ya no le temblaban las manos y toda ella estaba quietecita. Creo que la enterraron al siguiente día". Ahora el Chavo estaba solo, aunque, como ya lo sabes, afortunadamente con el tiempo conoció a buenas personas, vivió una vida feliz, hasta que la muerte visitó de nuevo a la vecindad. Pero ahora con un personaje que ya conocemos, Jaimito el cartero. Ayer sucedió lo mismo que la otra vez, que Jaimito el cartero no salió de su casa para nada. Yo me di cuenta porque había estado esperando a que él bajara para que viera que yo ya puedo brincar del 5.º escalón de la escalera, pero nada que bajaba. Entonces subí para ver si le pasaba algo, y lo que pasaba es que ya estaba muerto. Chespirito era sobrino de un asesino. Seguramente gracias a la bioserie de Chespirito, sabes más sobre la familia de Roberto Gómez Bolaños. Sabes que Horacio Gómez era su hermano, Graciela Fernández su esposa y Elsa Bolaños su madre. Pero lo que la serie no te quiere contar es que Gustavo Díaz Ordaz era tío de Chespirito. Y si no eres de México, tal vez no sepas quién fue este hombre. Bueno, pues Ordaz fue el presidente número 56 de los Estados Unidos mexicanos. Y no se le conoce precisamente por ser un buen presidente, pues a él se le adjudica uno de los momentos más trágicos e injustos de México: la matanza de Tlatelolco, un ataque armado por parte del gobierno de México a estudiantes que se manifestaban pacíficamente. Este suceso incluso arrasó con civiles ajenos a la manifestación. Intentaron ocultar este hecho, transformando todo
a su conveniencia. Y si bien Chespirito no estuvo involucrado en esto, años después declaró que su tío había sido uno de los mejores presidentes de México. No bastando con eso, en los últimos años de su carrera, Chespirito se volvió a posicionar públicamente a partidos políticos, incitando a votar por cierto partido, pero sobre todo, ganándose el repudio de muchos que lo admiraban. Yo no le voy a sugerir por quién, pero le puedo decir que mi voto personal será por Felipe Calderón. La maldición de Kiko. Durante años han difundido diversas leyendas alrededor de la vecindad del Chavo, pero sin duda al personaje al que le adjudicaron más temas oscuros fue a Carlos Villagrán, Kiko. Uno de ellos es su supuesta relación y representación del diablo en la vecindad. Esto se lo adjudican a los cuernitos en su gorra y su personalidad envidiosa, que según algunos rinden homenaje al demonio. Pero esto no es lo único relacionado al oscuro en este personaje. Muchos hablan del miedo que les causaba la canción No Me Simpatiza, que junto a la calidad de los viejos vinilos le dan un toque bastante aterrador. Cuando te mueres de risa. Pero si hablamos de momentos aterradores o espeluznantes, no podemos olvidar la última escena de Ramón Valdés, Don Ramón. Esta fue grabada para el programa A que Kiko. En esta escena vemos a Don Ramón entrando en un cementerio y perdiéndose entre la niebla, marcando así el fin de Don Ramón y a su vez de Ramón Valdés, quien fallecería poco después. Y ya eso fue lo último que hizo. Después de eso muere. Ya que hablamos de Kiko y la muerte de sus compañeros, a inicios de los 2000 se popularizó la leyenda de que Carlos Villagrán usaba un amuleto con un cráneo que predecía la muerte de sus compañeros del Chavo del Ocho. Todo en orden cronológico, iniciando con Ramón y Angelines. Grande fue la sorpresa de muchos cuando la maldición se cumplía y el siguiente era Roberto Gómez Bolaños. Aunque afortunadamente la teoría se fue abajo cuando la siguiente no fue María Antonieta, sino Rubén Aguirre. Poco después, esta teoría fue desmentida por el propio Carlos Villagrán, quien explicó que esa medalla fue el regalo de un fan y que la medalla ni siquiera tenía iniciales, pues era una medalla china, rompiendo así cualquier teoría sobre la relación con Kiko con el ocultismo. Para finalizar con este polémico personaje, Carlos Villagrán ha contado en entrevistas que en una presentación del circo de Kiko, una niña se metió debajo de la carpa para saludarlo. Lo que nadie esperaba es que un tigre la atraparía, y cuando fue rescatada por los domadores, la niña corrió a los brazos de Carlos Villagrán. Él la abrazó. Lo que no esperaba es que las manos de Kiko acabarían empapadas de líquido vital que escurría de la cabeza de la niña. Yo la abrazo así, con todo el amor, con la protección que en ese momento necesita alguien así. Por aquí me corría la sangre de la niña de la cabeza. Chente está muerto. ¿Recuerdas a Chente? El amigo imaginario del Chavo, aquel que mencionaba en el programa original y que incluso en el Chavo animado aparecía como una versión del Chavo, pero en blanco y negro. De cariño le dicen Chente. Bueno, si le dicen Chente, seguramente se llama Vicente. Eso. Pues él está muerto. Y esto no es una teoría, es un hecho confirmado gracias al libro escrito por Chespirito, El Diario del Chavo. En él se cuenta que el Chavo fue abandonado por su madre en un orfanato. Él era sumamente maltratado en este lugar y lo único que lo hacía feliz era su mejor amigo, Chente, un niño mayor que él. Y cito: lo malo de Chente es que siempre estaba enfermo
Y así hasta que se murió. Sin duda, este hecho lo dejaría marcado para siempre, pues incluso con nuevos amigos, el Chavo seguía hablando de él y recordando a Chente como su mejor amigo. El único que no me grita es Chente. ¿Quién es Chente? Mi mejor amigo. Pero esta no es la única muerte de un niño que presenció el Chavo. Tras escapar del orfanato, el Chavo se encontró a un grupo de niños, el grupo del Mochilas, un niño sin mano. Este grupo hacía malabares en los semáforos para ganar dinero, que desperdiciaban en droga y cigarros, siendo gracias a ellos que el Chavo probó un cigarro por primera vez e incluso presenció la muerte de uno de ellos. Yo fui el último en llegar, pero también alcancé a ver al conejo, que estaba muerto en el pavimento, sin moverse y todo lleno de sangre. Pero no me quise acercar mucho porque empecé a sentir algo muy raro. Las presentaciones prohibidas. Algunos saben de la infidelidad de Chespirito a su esposa durante la gira por Sudamérica, pero pocos saben que en esa gira el Chavo se presentó en un estadio lleno de muerte, el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Chespirito y su elenco llegaban a Chile en 1997. Lo que pocos saben es que tan solo algunos años antes, y bajo el mismo gobierno, Pinochet ordenó lo mismo que en Tlatelolco, por lo que para muchos chilenos era una falta de respeto presentarse en el mismo lugar donde miles de inocentes perdieron la vida durante la dictadura aún vigente para ese entonces. Años después, Chespirito aseguró que desconocía este suceso, pero que si lo hubiera sabido, de cualquier manera se hubiera presentado. Y ya que estamos con presentaciones pagadas con dinero manchado de sangre de inocentes, existe un rumor de que el elenco del Chavo del Ocho se presentó de manera privada para ciertos personajes peligrosos y muy poderosos. Si bien esto fue negado por Florinda y Chespirito, fue Carlos Villagrán quien confirmó que esto sí sucedió. Me dice, mañana es cumpleaños de la hija de mi patrón, que ponga usted la cantidad hasta $1,000,000. Se me heló el cuerpo. Las botargas. El Chavo del Ocho es uno de los shows más exitosos de toda la historia de México, por no decir el más exitoso, y su legado se expandió hasta crear una animación que también contó con un gran éxito. Esa animación más tarde llegó a los teatros, dándonos una de las apariencias más aterradoras del Chavo y sus amigos. Personas con los brazos cubiertos de tela color piel, con máscaras inexpresivas que solo dejaban ver los ojos y boca de los actores que interpretaban a estos personajes. Máscaras dignas del Valle Inquietante, o por lo menos de una película de terror. Pero estos disfraces no han sido los únicos, pues hace algunos años un canal boliviano quiso parodiar a los políticos de su nación, pero en la vecindad del Chavo, creando así unas aterradoras máscaras que traumaron a una generación de niños y creó múltiples leyendas y teorías en internet. ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! Pero si de teorías y disfraces aterradores hablamos, no podemos olvidar esta imagen, que según cuenta la leyenda, era una banda delictiva que se encargaba de ir a fiestas y robar niños. Aunque, como dije antes, esto era solo una leyenda, y realmente son botargas creadas por Showtime, una empresa de espectáculos infantiles que aún sigue vigente. Aunque afortunadamente sus disfraces ya no dan miedo. Y es que tan solo imagínate ser un niño ilusionado por ver a tus personajes favoritos y que de pronto lleguen estos perturbadores seres que probablemente generarán terror en todos los niños que los vean,
e incluso traumas que les quedarán por toda su infancia. Antes de ir al último puesto, quiero hacer mención a algunos sucesos que, aunque son muy cortos o conocidos, merecen ser mencionados en este video. Chespirito y su pacto con el diablo. Esta teoría se popularizó en televisión a inicios de los 2000 e indicaba que Chespirito había hecho un pacto con el diablo para lograr su monumental éxito. En tributo, Chespirito le pondría la letra Che a muchos de sus personajes en alusión al chamuco. Además de esto, Chespirito de vez en cuando haría mención a prácticas y personajes oscuros, como a la bruja del 71, el hechizo que le hace a Don Ramón, el perrito Satanás, la sesión espiritista e incluso la representación del demonio. Si quieres conocer un poco más de estas representaciones del demonio en programas de Chespirito, te recomiendo ver mi video del diablo en el cine y la televisión mexicana. El merodeador de la vecindad. Esta leyenda se popularizó hace un par de años e indica que en el programa del Chavo del Ocho se podía ver de vez en cuando a un misterioso ser asomándose por las ventanas de la vecindad. Algunos dicen que era el personal de producción o los mismos actores, pero algunos más optan por creer que era un fan obsesivo o algo paranormal. El funeral de Chespirito. Esta teoría, avalada por el mismo Carlos Villagrán, indica que Chespirito no murió el 28 de noviembre del 2014, sino varios días antes. Y es que es inexplicable cómo organizaron un homenaje tan grande en tan solo horas. Además, el mismo Carlos confesó que ese día en el ataúd no había absolutamente nada. Y la última persona que lo confirmó sin querer queriendo fue la misma viuda de Chespirito, Florinda Mesa, quien en una entrevista afirmó que Chespirito falleció el 22 de noviembre, casi una semana antes. Y el 22 de noviembre fallece. Fallecido Roberto Gómez Bolaños. Estuve en el velorio y no había nada en ese cajón. El secreto del barril. Algunos creen que en el barril del Chavo hay un pasadizo secreto o incluso juguetes, pero nada más alejado de la realidad, pues el mismo Chespirito confirmó en el diario del Chavo que cuando el Chavo entraba al barril, muchas veces entraba para estar solo y poder llorar, como aquel día en el que murió la viejita del 8, o Jaimito el cartero. La muerte del Chavo del 8. Tal vez conozcas este dato, o tal vez no, pero quiero cerrar este video con lo que pudo ser uno de los momentos más traumáticos del entretenimiento mexicano. Corría el año de 1992. El Chavo estaba en la recta final y Chespirito pensaba en una historia para el niño del barril. Su idea, un día más en la vecindad, cuando de pronto un niño entra a la historia. No se sabe si era alguno de los que ya conocemos, como la Chilindrina o Ñoño, o si más bien era un niño nuevo. Lo que sí sabemos es que en algún punto el niño saldría de la vecindad y estaría a punto de ser atropellado, cuando el Chavo, al darse cuenta de esto, lo empujaría salvándolo y por consecuencia perdiendo la vida en el proceso. Aquel niño que vio morir a Chente, al conejo y a la viejita del 8, ahora los acompañaba, pero con su ausencia dejaría una huella imborrable en la vecindad, pero más importante aún, en millones de niños alrededor del mundo. Este episodio ni siquiera fue grabado,
pues Graciela Gómez, o gracias a su experiencia como psicóloga, sugirió a su padre no llevar a cabo esta idea. Tal vez en otra vida o en otro universo, el chavo traumó a un continente con su muerte. A nosotros nos toca conformarnos con todos los puestos anteriores, que seguro harán que nunca más veas El Chavo del 8 de la misma manera. Suscríbete a este canal para ver cómo destruyo más series de tu infancia. Y no olvides ver el video sobre el diablo en la televisión mexicana. Y recuerda que a partir de este momento, El Chavo del 8 ya habita en este lado. El lado oscuro.